hablar de faringe? Si seguimos la secuencia boca, fauces, la siguiente estructura que corresponde abordar es la faringe. La faringe es un tema muy bonito, como lo hemos llevado en orden en su temario, porque va a complementar algunos aspectos que ya sabemos de nariz y va a complementar algunos aspectos que ya sabemos de boca, así como algunos aspectos de irrigación en términos generales. Bien, es un órgano fibromuscular. De hecho, es una de esas estructuras que me generaba dudas sobre si quedaría en las anatomías 1, porque es fibromuscular, o quedaría en las anatomías en anatomía 2. Se considera que tiene forma de embudo, es un órgano impar, es un órgano simétrico, mide aproximadamente unos 14 centímetros y en cuanto a su extensión, llega un poco más arriba que cualquier otro elemento que hemos visto previamente, llega hasta la base del cráneo y su límite inferior es el límite inferior del cartílago cricoides. Dígase con otras palabras, la faringe y la laringe terminan a la misma altura. La faringe y la laringe terminan a la misma altura. Mientras que la laringe se continúa con la tráquea, la faringe se continúa con el esófago, ¿sale? A pesar de que la faringe también es parte de la vía respiratoria. Y se divide en tres regiones. La primera de estas es conocida como nasofaringe, aunque también la pueden encontrar como rinofaringe. La segunda es la orofaringe, también mencionada o relatada como bucofaringe. Y la última es la laringofaringe. A ese sí no le conozco sinónimos. Entonces, aquí tenemos una disección donde se ha expuesto desde posterior a la faringe. La verdad es que todas las disecciones que ustedes encuentren, o es faringe desde atrás, o es desde un lado, ¿sale? O es faringe desde atrás, o es desde un lado. Reconozcamos algunas estructuras que hemos visto con antelación. ¿Están seguros de que no vimos faringe? Creo que sí. Después del pasado. Estos espacios son las salidas posteriores de la gran cavidad nasal, ¿cómo se llaman? Coanas. Coanas, correcto, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, a la úvula, a los pliegues palatofaringeos, ¿ok? Por otro lado, aquí abajito, pues tenemos en general a la laringe, ¿sale? Y esto de aquí es laringe. Perdón, aquí me extendí, ya metí la pata. La laringe nada más sería hasta acá, ¿sale? Ahorita les digo qué es eso que está ahí al lado, los esos piriformes. Bueno, los músculos de la laringe se dividen en dos grandes categorías. Por un lado tenemos a los constrictores de la faringe, y repito esto, por un lado tenemos a los constrictores de la faringe, que lo que hacen literalmente es disminuir el diámetro o las aberturas de la faringe, y tenemos a los elevadores de la faringe. Entonces tenemos constrictores y elevadores. En el plano medio o sobre el plano sagital tenemos un rafé faríngeo. ¿A qué se refiere esto? A un conjunto de estructuras que están en la mitad, ¿sale? En la mitad corporal y justo sobre la línea media, ¿sale? Aparte, la faringe llega en la parte superior hasta la porción basilar del occipital y a partir de aquí comienzan a extenderse las fibras para constituir a cada uno de los tres constrictores de la faringe. Si recuerdan que tenemos tres porciones de faringe, una nasofaringe, una bucofaringe y una laringofaringe, entonces cada uno de estos constrictores coincide con una de esas regiones, con la nariz, con la boca, con la laringe, ¿sale? Nuevamente nos vamos a esta región: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior, ¿sale? Ahora, aparte de esto, les decía que tenemos a los elevadores de la faringe. Nada más déjenme ver la siguiente imagen. Ok. Principalmente tenemos al estilo faríngeo. Aquí está el hueso temporal, aquí está el proceso mastoides, proceso cigomático, y este es el proceso con forma de aguja o proceso estiloides. Entonces, a partir del hueso estiloides, vemos que parten los haces musculares, sale hacia la faringe, ¿sale? Esto es el estilo faríngeo, estilo faríngeo. Ok,
Aparte del estilofaringeo tenemos dos músculos más elevadores de la faringe. Esto que se ve acá, que ahorita lo vamos a mencionar más, esto es tuba auditiva, ¿sale? Esta es la que conecta con el oído medio, que permite, por ejemplo, que cuando se nos tapan los oídos se destapen, pero además de eso es una vía de conducción de las infecciones, una complicación de las infecciones de garganta, que la garganta oficialmente se llama faringe. Bueno, una de las complicaciones más frecuentes de las infecciones a nivel de faringe es la otitis media, por esta comunicación, ¿ok? Bueno, de la tuba, sale de la tuba, tenemos otro músculo elevador de la faringe que se llama salpingo faringeo, ¿sale? Salpingo, ¿por qué? Porque salpinge quiere decir tuba, ¿ok? Tuba uterina o tuba auditiva, ¿sale? Entonces, músculo salpingo faringeo. Vamos en esta cara. Y el último de los elevadores de la faringe parte de la región del paladar, siendo el palatofaringeo. Sale palatofaringeo, salpingofaringeo y el estilofaringeo. Como el estilofaringeo es el que tiene el sostén, el agarre más sólido comparado con los demás, entonces el estilofaringeo es el más eficiente de los elevadores de la faringe. Bueno, noten lo que les comentaba, aunque se dice que el pliegue, aquí tenemos el pliegue palatogloso, que es el límite posterior de la boca, en realidad la faringe está empezando después, ¿sale? La faringe está empezando después de las fauces. Aquí tendríamos a la porción de la orofaringe, nasofaringe y laringofaringe. Ahorita vamos a ver otras imágenes con un poquito más de detalle. ¿Me pasé? Ok. Comenzamos con la nasofaringe o rinofaringe. Esta, pues, es la parte más alta, contacta o comunica con la cavidad nasal, ¿sale? Comunica con la cavidad nasal por medio de las coanas y contiene unos tejidos inmunológicos, unos nodos inmunes que se llaman amígdalas faringeas, aunque coloquialmente se les suele decir como adenoides, ¿sale? Concretamente, aquí donde está mi dedo, esto de acá es donde se encuentran las adenoides o amígdalas faringeas, ¿ok? Hacia abajo y lateralmente, aquí ven este hoyo, ¿todos ven ese hoyo? Bueno, ese hoyo es la conexión ya cubierta de mucosa, la conexión con el oído medio, ¿sale? La conexión con la cavidad timpánica a través de la tuba auditiva, ¿sale? Es esta la conexión. Ahora, bueno, no lo noté en esta diapositiva, pero en la siguiente diapositiva lo dice. El límite entre la nasofaringe y la orofaringe es el paladar, y específicamente paladar blando, ¿sale? El paladar blando es el que forma el límite entre la nasofaringe y la orofaringe. Si tuviera que destacar dos cosas así súper importantes de la nasofaringe, que no fuera el hecho de que conecta con la nariz y por eso se llama así, lo primero que destacaría es su comunicación mediante la tuba auditiva con el oído. Esta comunicación es súper importante desde el punto de vista de explicación de las complicaciones. Y por otro lado, las adenoides o amígdalas faringeas, tanto porque por sí solas generan problemas como por el hecho de que forman parte de un sistema inmunitario, un complejo inmunitario que vamos a comentar más adelante. Luego, en la orofaringe, ¿esta de dónde a dónde va? Pues ya quedamos entonces que va de paladar blando hasta borde superior de la epiglotis. En otras palabras, desde paladar blando hasta laringe. Desde paladar blando hasta laringe. Esta se comunica, esta se comunica con la boca a través de las fauces, sale a través de las fauces, se comunica con la boca, y aquí entramos en un poquito de conflicto. Miren, aquí estamos viendo cómo la fosa de las amígdalas palatinas, pertenece al territorio de las fauces. Chequen tres libros diferentes, ¿sale? Chequen tres libros diferentes sobre qué hay en la orofaringe, y en casi todos van a seguir diciendo que aquí es donde están las amígdalas palatinas, ¿ok? Pero pues ya quedamos que en realidad las amígdalas palatinas estarían en la región de la fauce, las fauces, ¿ok? Bueno,
vamos a dejar esta ahorita rápidamente y nos vamos a ir a la laringofaringe. Miren, la laringofaringe pues es la porción de la faringe que queda básicamente atrás de la laringe. En realidad, si preguntamos qué es lo más importante que contiene, pues contiene la laringe. Pero independientemente de la laringe, chicos, es para el otro lado, espérame. Independientemente de la laringe, aquí tenemos un par de espacios. Estos espacios tienen forma de pera y se llaman recesos piriformes. Recesos piriformes. ¿Qué de bueno o qué de malo tienen esos recesos piriformes? Cuando se está intentando introducir una sonda nasogástrica o incluso un tubo endotraqueal, cuando no se ha canalizado adecuadamente la laringe, generalmente el tubo tiende a atorarse en los recesos piriformes. Y no solo ese tubo, sino que en general, casi siempre que se introduce un cuerpo extraño en esta vía y no pasa a la vía respiratoria, se queda atascado en los recesos piriformes. ¿Sale? Casi siempre se quedarán atascados en recesos piriformes. Bueno, les decía que las adenoides y las anginas, que es el nombre coloquial que se le da a las amígdalas palatinas, pertenecen a un complejo inmune mucho más grande. Resulta y resalta, ¿qué está importando? ¿O qué hacen? Bueno, resulta y resalta que aquí tenemos un conglomerado de 4 tejidos linfoides, de arriba hacia abajo, las adenoides o amígdalas faringeas, luego las amígdalas tubáricas que están a la altura del paladar blando, luego las amígdalas palatinas que están en las fosas palatinas de las fauces, y luego en la base de la lengua tenemos a las amígdalas linguales. Waldeyer se dio cuenta con el tiempo de que no era una simple casualidad que hubiera tanto tejido linfoide en esta zona. Hay que considerar que la faringe es el sitio más expuesto a todo tipo de agentes lesivos. Puede provenir de la boca, puede provenir, pero la boca y me toco acá, ¿no? Puede provenir de la boca, puede provenir de la nariz, puede provenir de la misma laringe, puede provenir del esófago, pueden provenir hasta del ojo, pueden provenir del oído. O sea, es un sitio de confluencia de muchísimas vías, es un nodo de carreteras, si así lo quieren ver. Entonces, esta alta conectividad lo hace susceptible de infecciones, por lo que es conveniente que tengamos grandes cantidades de tejido linfoide en este nivel. Y eso se organiza en esa especie de anillo. Y digo especie porque realmente, pues estas líneas negras las dibujó Waldeyer, no es que realmente estén unidos por algo, ¿ok? Pero como semejan a un anillo, entonces le denominó anillo linfático de Waldeyer. Por cierto, aprovecho para comentar que la palabra tónsila y la palabra amígdala son sinónimos exactos, ¿sale? Pueden decir tónsila faríngea o amígdala faríngea, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, la irrigación de la faringe. Bueno, la irrigación de la faringe, de una manera muy simplificada, en casi toda su extensión se debe a una rama de la carótida externa. ¿Cuál es la única rama medial o profunda de la carótida externa? La faringe ascendente, exactamente, ¿sale? En esta ilustración, sí, en esta ilustración, aquí podemos ver a la carótida común, la que se ve más pegada a nosotros es la carótida interna, y lejana o profunda con respecto a nosotros está la carótida externa. Y casi luego que salió la carótida externa, emite a esta colateral, que es la faringe ascendente. Entonces, podemos ver cómo la faringe ascendente, pues como su nombre lo dice, va irrigando a la faringe. El único sitio que no alcanza la faringe ascendente es la parte baja. La parte baja no es alcanzada por la faringe ascendente, sino que es alcanzada por las arterias laríngeas. Recordemos que la laringe por detrás tiene a la laringe superior y a la laringe inferior. Entonces, solamente la altura baja de la faringe es irrigada por las laringeas. Bueno, ahora, con respecto a la inervación, prácticamente desde el punto de vista de división de las fibras, pues tenemos fibras somatosensitivas, fibras sensitivas especializadas y fibras excitatorias de tipo somático.
Las fibras somatosensitivas, que por ejemplo si nos quemamos la garganta, esa sensación de dolor es transmitida por algún nervio, pues ese nervio en cuestión es el glosofaringeo. Por otro lado, las de tipo sensitivo especializado, ¿qué sentido especializado tenemos en la faringe? Gusto. Casi siempre les doy el ejemplo de que sangran de la nariz y les dicen que pongan la cabeza así. Pues no es que dejen de sangrar, es que ahora se están tragando esa sangre. ¿Y a qué sabe la sangre? Sabe algo. Ok, sabe algo. Entonces, la cuestión es cómo podemos saber el sabor de la sangre a ese nivel, porque la faringe y en mucha menor medida la laringe tienen receptores del gusto. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy sintiendo de lejos. Es que esto no lo tiene el sábado. Bueno. Pues ya acabo de decirles, apréndanse que desde el punto de vista excitatorio somático solamente el estilo faríngeo es inervado por el glosofaringeo. Todos los demás, los tres constrictores, el palatofaringeo y el salpingofaringeo, son del vago. ¿No, Mago? No. Ya no creo en ustedes. Puras mentiras. ¿Quién ha hecho tanto daño a los de los Ustedes. Bueno, hablaremos de la siguiente porción de la tripa, que es el esófago. En realidad esto es bastante fácil. El esófago tiene una forma cilíndrica y comienza a presentar el patrón de organización del tejido que tiene el tubo digestivo. ¿A qué me refiero con patrón de organización del tubo digestivo? Verán, el tubo digestivo, esto si quieren anótenlo así muy bien porque es importante, porque desde el esófago hasta prácticamente el canal anal se repiten estas características y es estar constituidos de 4 capas. Cuatro capas. La más superficial es una adventicia o una serosa, ¿sale? La más superficial de las capas del tubo digestivo es una adventicia o una serosa. ¿Hasta esta parte vamos bien? Bueno, después de esto encontramos capas musculares, ¿sale? Capas musculares. Después de esto encontramos otro poquito más profundo, capas de submucosa y finalmente capas de mucosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, otra cosa en la que el esófago es idéntico al resto del tubo digestivo es en la forma y el número de capas musculares. Primero que nada, de las capas musculares, todo el tubo digestivo, sin excepción, tiene una capa superficial de fibras longitudinales. Esto quiere decir que si esta dimensión es la longitud del esófago, esas fibras van paralelas a la longitud del esófago, ¿sale? Fibras longitudinales, más longitudinales. Y debajo de esa capa de fibras longitudinales encontramos una capa de fibras circulares. Esto aplica a todo el tubo digestivo. Es más, a ver chicos, en el duodeno, en las capas musculares, la más superficial, ¿qué tipo de fibras tiene? Longitudinales. Y la más profunda, circulares. Esto aplica a todo el tubo digestivo, ¿sale? Bueno. Espérenme nada más. Miren, a diferencia de otros esfínteres, como por ejemplo pueden ser los esfínteres uretrales, el esfínter del canal anal, el esfínter pilórico, etc., en el esófago no existen esfínteres perfectamente formados. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, sí se reconoce que hay dos sitios, justo al comienzo y justo al final del esófago, donde las fibras musculares tienen un tono o una fuerza mayor. Entonces, aunque anatómicamente no sea claramente distinguible
la existencia de un esfínter esofágico, desde el punto de vista fisiológico sí se puede justificar con mucha facilidad. Vean aquí el grosor de esta zona, ¿sale? Y vean el grosor en esta zona del esófago, ¿sale? O sea, notablemente sí es más grueso el esófago a esta altura, ¿sale? Vamos a decir que el engrosamiento comenzó aproximadamente al momento de cruzar el diafragma y de ahí esta zona de alta densidad muscular, de alto grosor muscular, se extiende hasta la transición con el estómago, ¿sale? Entonces, hablamos a la altura del diafragma de un esfínter esofágico, ¿sale? Ahí hay un esfínter esofágico que llamamos esfínter esofágico, ay Dios mío, no sé qué estoy escribiendo, esfínter esofágico inferior, ¿sale? Esfínter esofágico inferior. ¿Vamos en este momento? Bueno, si necesitamos tener el apellido de inferior es porque probablemente tengamos un esfínter esofágico superior. Miren, regresamos en la ilustración, vamos para arriba y nos acercamos a esta zona, ¿sale? Ya estoy viejito, ¿qué me está pasando? Sí, está viejito. Gracias. Bueno, miren, esta línea no es arbitraria. Aquí sí hay claramente, se nota como acá son fibras de músculo esquelético estriado, y acá es puro músculo liso, ¿sale? La faringe está hecha de músculo esquelético estriado, mientras que el esófago es de músculo liso. Bueno, entonces ahí estaba marcando esa línea roja, la transición entre faringe y esófago, ¿sale? Luego les pongo como pregunta, ¿cómo se llama? ¿A qué altura la faringe se transforma en esófago? Y todos así como de ¿qué onda? Pues a la misma altura donde se acaba la laringe, el borde inferior del cartílago cricoides. Esa es la clave en ambos casos. El borde inferior del cartílago cricoides es el límite entre laringe y tráquea y también es el límite entre faringe y esófago. Bueno, pues justo en este sitio que voy a marcar ahorita con fibras de color negro, en este sitio encontraríamos este hipotético esfínter esofágico superior. Nuevamente, no es una estructura muy desarrollada, pero claramente se sabe que ahí tenemos un engrosamiento de fibras, una zona donde ejercen mayor presión las fibras. Les voy a comentar una patología relacionada, por ejemplo, con ese esfínter esofágico superior. Vamos a suponer que el tono de este esfínter fuera muy aumentado. Sí permite pasar el alimento, pero tiene mucho tono. ¿Qué es lo que ocurre? Que el alimento tiende a quedarse arriba y a empujar sobre esta zona que marque con un triángulo. Quizás dejar el mismo color fue una mala elección artística. Vamos a dejarlo así, ¿sale? Aquí hay un triángulo, ¿ok? Entonces, el hecho de que aquí esto haga que el alimento permanezca mucho tiempo acá puede hacer que esta pared se venza, formando una estructura conocida como divertículo, ¿sale? Divertículo. El triángulo se llama de Killian y se forma un divertículo que se llama divertículo de Senkel. ¿De pura casualidad han llevado embrión? Sí, en tubo digestivo hay uno que se llama parecido, pero el de tubo digestivo, el de la panza, se llama de Meckel. Divertículo de Meckel de la panza y el de acá se llama divertículo de Senkel. Cabe aclarar que el triángulo se llama triángulo de Killian. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces lo que ocurre, como esto está tan apretado, empuja en esta pared hasta que la abre, ¿sale? Ahora, vamos al otro extremo, vamos al extremo del esfínter esofágico inferior y también les voy a contar sobre dos patologías resultado de sus alteraciones. Vamos a suponer que tiene mucho tono muscular. Ese padecimiento se llama acalasia y literalmente ahí sí, como este es un poco más potente, ahí sí el alimento ya no pasa. Entonces le mandan a tomar un líquido con contraste y se ve como el esófago está lleno de líquido y no pasa al estómago nada de contraste, ¿sale? Eso se llama acalasia. Pero ese es infrecuente. Vamos al más frecuente de los trastornos del esfínter esofágico inferior, que puede estar combinado con otras cosas.
pero el trastorno del esfínter esofágico inferior más frecuente se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sale? ¿Se acuerdan hace rato que les dije? La faringe está expuesta a muchos sitios, está expuesta al esófago, pero dirán ustedes, ¿y eso qué? O sea, ¿qué puede pasar del esófago a la faringe que le haga daño? Jugos gástricos. ¿Vamos a ir hasta aquí? Bueno. Con respecto a las relaciones anatómicas del esófago, es muy importante tener presente que se encuentra detrás de la tráquea. En toda la extensión de la tráquea el esófago está atrás. De hecho, en las disecciones de pulmón o de corazón algunos tuvieron que separar la tráquea del esófago para poder observarlos bien. Y se encuentra detrás del corazón. Aquí tuvimos que quitar el corazón para poderlo observar, pero se encuentra detrás del corazón. Ahora, por otro lado, siempre a la izquierda, sale a la izquierda del esófago prácticamente en toda su extensión dentro de la cavidad torácica, tenemos a la aorta descendente en su porción torácica. ¿Vamos bien hasta este punto? Bueno, les voy a comentar algo que parecía una nota al pie, una nota al pie, pero que en realidad es relevante y hasta apenas vamos a ver esa relevancia. Cuando estábamos hablando de arterias intercostales, les dije que las derechas son más largas. Las derechas son más largas porque tienen que pasar delante de la columna vertebral para llegar a su espacio intercostal. El asunto es que no solo es decir, pues son más largas y ya se acabó, sino que al ser más largas tienen diferentes relaciones anatómicas. Están pasando delante de la columna vertebral, pero ¿detrás de qué estructura? Del esófago. Entonces, ¿quién sería el candidato más práctico para irrigar el esófago en su parte posterior? Las intercostales derechas. Entonces, la irrigación posterior del esófago es ejecutada por las intercostales derechas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, por otro lado, la irrigación de la parte anterior deriva de ramas que salen directamente de la aorta. Aquí podemos ver algunas ramas que están saliendo directamente de la aorta, o incluso las arterias bronquiales también envían algunas pequeñas cantidades de fibras para irrigar el esófago. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, aquí tenemos a la subclavia derecha y a la subclavia izquierda. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Ok. En particular, este tronco que se ve así como que, ay Dios mío, qué espanto, es el tronco tiro-cérvico-escapular. ¿Sale? Es el tronco tiro-cérvico-escapular. Ajá. ¿Y qué tiene de chiste? Bueno, el tronco tiro-cérvico-escapular emite una arteria que se llama tiroidea inferior. Tiroidea inferior. Tiroidea inferior. En su trayecto, antes de llegar a la tiroides, la arteria tiroidea inferior también emite ramas esofágicas. ¿Sale? Ramas esofágicas. El esófago se parece mucho a la tráquea en su irrigación, sobre todo porque al ser órganos largos no vale la pena enviar una arteria al centro de ese órgano y que la arteria se distribuya por todo ese órgano. Conviene más mandar una arteria vecina a que a ese territorio específico le brinde irrigación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahora, el drenaje venoso del esófago en realidad es análogo a la irrigación, solamente que hay que considerar que no existe vena cava. Hay que considerar que no existe una vena cava, sino que su función es suplida por una vena cava superior y una vena cava inferior. ¿Sale? Entonces, la aorta no tiene un equivalente exacto en venas, sino que se requiere de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y eso además deja un trecho, vean, aquí está la vena cava inferior y aquí está la vena cava superior. Deja un espacio grande donde ninguna de las dos está actuando para drenar. Entonces, empleamos un sistema de drenaje venoso de la parte posterior del tórax que se llama sistema de la ácigos y hemiácigos. ¿Vamos bien hasta acá?
Bueno, entonces, en esencia, simplificando todo esto, el esófago drena el sistema de la ácigos y hemiácigos. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Hay algo particularmente importante del drenaje venoso del esófago que tenemos que mencionar. De hecho, aquí en la ilustración, esto de acá, está intentando representar ese concepto. Miren, les voy a adelantar que los órganos de la región abdominal, sobre todo tubo digestivo y glándulas asociadas, como páncreas, hígado y vaso, el vaso no es una glándula, pero vamos a meterlo en ese saco, no drenan hacia la vena cava, drenan a una vena especial que se llama vena porta hepática. Y esta vena porta hepática desemboca en el hígado, así tal cual está bien dicho, desemboca en el hígado, y el hígado ya es el que manda la sangre a la vena cava inferior. Las particularidades por las que se produce este sistema las discutiremos un poquito más adelante en el curso, pero vamos a suponer que por alguna razón no podemos llevar la sangre hacia el hígado. El hígado tiene cirrosis, tenemos hipertensión portal, hay un tumor, lo que ustedes quieran. Como consecuencia, entonces, la sangre no se va a ir por la vena porta, va a buscar conexiones entre el sistema porta, que son todas estas venas, y la circulación sistémica. Y el sitio más socorrido es el esófago. El esófago ya no solo está drenando su sangre, sino que está drenando sangre de otros órganos a través de las venas que ya existían. Entonces, fíjense que eso sobrecarga los vasos venosos del esófago, ¿sale? Eso sobrecarga los vasos venosos del esófago. Aquí podemos ver que de los sitios más conocidos o descritos de anastomosis portocava, tenemos en primer lugar a las esofágicas, ¿ok? Entonces, hay una conexión entre el sistema porta y el sistema de las cavas a nivel esofágico. ¿Y eso qué bronca trae? Que las venas sobrecargadas del esófago se ingurgitan. Una vena que está sobrecargada de flujo sanguíneo se dilata y a esto le dicen varices, como las de las piernas, nomás que esta está dentro del esófago. Imagínense esa vena es una vena que lleva un gran caudal de sangre, pero sus paredes, que eran así, se estiraron al máximo, se adelgazaron por ese estiramiento. Entonces, le da un llenecito y traca, le empieza el sangradero. ¿Sale? Entonces, fíjense, en el esófago se está reflejando una alteración hepática por esa conectividad anatómica que existe entre el drenaje venoso del esófago y el del resto del tubo digestivo intraabdominal. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? Eso se dio porque las venas, todo se fue a la irrigación del esófago. No todo, pero una buena parte. Una buena parte, y entonces el esófago no tuvo como... Exactamente, el esófago... la capacidad de contenerlo. Exacto, vamos a suponer que tenemos una gran avenida, piensen, no sé, la 11 Sur o el Boulevard 5 de Mayo. Bueno, no, ya sé, Aquiscayo, la vía Aquiscayo. Entonces vamos a suponer que la vía Aquiscayo, que es una avenida que tiene un flujo de coches, pero puta, quítate que ahí te voy, de pronto la cierran porque están remodelándola. Y entonces todo ese enorme caudal de coches se tiene que ir a la 11, al Boulevard Atlisco, hasta la 16 de septiembre a lo mejor, ¿no? O incluso a pequeñas calles aledañas. Sobrecarga de coches a las calles aledañas porque el Boulevard Atliscayo está cerrado. Lo mismo ocurre aquí. Ahora, no solo el esófago, ¿quieren spoilers? Pues fíjense que a nivel rectal también hay una anastomosis portocava, y eso también da varices anales, conocidas como hemorroides. Y también en la panza, en la parte anterior, se puede sobrecargar a esa región, sobre todo por las antiguas venas umbilicales, y se forma la cabeza de medusa. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá?
Esto es una sobrecarga del sistema de las epigástricas a nivel abdominal por hipertensión portal. Este además, vean, está como amarillento el pobre paciente, se lo quedará bien chupido. Pero, por ejemplo, entonces por ciertas estructuras que principalmente el hígado no pueden. O sea, no es estratégicamente el hígado. Casi siempre o sea, puede haber afección de la vena porta solita, puede haber hipertensión portal sin afección hepática, pero casi siempre, si tenemos hipertensión portal, el origen es hepático. ¿Qué está ocurriendo? En la cirrosis, el proceso de fibrosis y necrosis que está sufriendo el hígado lo reduce de volumen y en su interior ya sencillamente no está pasando la sangre. ¿Ok? Otras condiciones, pues que hay un tumor que es dentro del hígado que esté comprimiendo a los vasos dentro del hígado, produce hipertensión portal. Otras condiciones, ¿cuál era la otra? Que les dije hace rato, les dije cirrosis, hipertensión, se me fue la otra. Bueno, pero casi todas son siempre afecciones hepáticas. ¿Sale? Afecciones hepáticas casi siempre resultan en hipertensión portal. O sea que si casi si ves una varices, hay algo. Una varice en estos sitios conocidos de anastomosis portocavas. Si ves una varice esofágica, rectal, paraumbilical, tal vez las retroperitoneales nunca las vamos a ver, nunca, jamás, a menos que abramos al paciente. Pero si en estos tres sitios ves varices, y además así de aparatosas, afección hepática. La verdad es que no suele ser el primer síntoma. El paciente no es como que te diga, oiga, me salieron estas venas, o sea, es un paciente hepatópata de muchos años, ¿sale? Pero pues, si las vieras en estos sitios conocidos de anastomosis portocava, sí, esa afección hepática no muestra la patología. Bueno, pues lo dejamos acá.